8:42 del miércoles 30 de octubre. Listo. Aprovechando ya que ya ahorita casi nos vamos. Y una vez le voy a hacer el desagüe de aguas grises. Vamos a lavar la otra cosa de aguas negras. Y aquí le voy a echar el agüita normal. De una vez, 30 de octubre. Listo. Ahorita más tarde nos vamos. Un día nublado. Vamos para Roan. 9:30, miércoles 30 de octubre, 38.588. Ya salimos para Roan. Dice que es 1 hora y 45, 100 algo de kilómetros. Bueno, 1:24, hace como 10 minuticos parqueamos acá. Este es un sitio, pero es cerca del centro histórico, digámoslo así. Aquí este sitio es horrible. Horrible para parquear. Hay una cantidad de ratas y un poco de maricadas. Entonces no les aconsejo aquí. Pero bueno, aquí por un ratico vale la pena. El resto, Bueno, ya dejamos el carro allá. El parqueadero es horrible. Este es el río Sena. Y vamos para la catedral de Roan. Como siempre la están refaccionando. Entonces vamos a tratar como de no demorarnos. ¿Listo? Okay. Bueno, esta es la catedral de Roan. Menos mal nos quedaba cerca, como les dejamos el carro. La están refaccionando como siempre. Todas las iglesias la están refaccionando en esta época. Listo, la vamos a mirar a ver qué tal. Son las 2 de la tarde. Están sonando las campanas. Wow, qué bonita. Bueno, estamos aquí en la... Esa es la catedral. Es inmensa, es lo más de bonita. Wow. La catedral de Nuestra Señora en Roan. Qué bonita. Las columnatas. Tiene como 3 naves. Nicolás. San Roimán. San Pierre. San Jean. Santo Tomás. San Mateo. San Matías. Judas.
qué hermoso. Ay, tan bonito. Es un conde. Ahí dónde estará Cristóbal Colón. ¿No era él? ¿En serio se parecía? Aquí es una explicación de la cuánto mide la cúpula y todo. Restauración. La nave central. Bueno, esta es la tercera nave. Impresionante.
Aquí están divididas las naves. La 1, ¿dónde está la 1? La 1 en la entrada. La 2 es el arco. Es esta parte. ¿Dónde estamos? Quinta. El sexto, la nave central. Séptimo, los arcos. Wow. Bueno, salimos a otra parte, bueno, a la parte trasera, digámoslo así. Uy, pero esta es imponente, mira esto. Wow, qué hermoso, muy bonito. Y está la plaza. Qué bonito. Bueno, y esta es otra panorámica, pero ya más completa, un poquito más lejana. Es hermosa la parte de arriba, la están refraccionando. Ahí están las gárgolas. Wow, es un día nublado, está haciendo frío, pero muy bonito, muy bonito. Entonces, la Catedral de Rouen. Es una catedral de culto católico bajo la advocación de Nuestra Señora del Virgen María en la ciudad de Rouen, en el departamento del Sena Marítimo, en Francia, al noreste de París. Fue construida en el año 1202. En el siglo XIII. Okay. Estilo gótico. Este templo es una construcción gótica cuyas primeras piedras se remontan a la Edad Media. Wow. Tiene la particularidad rara en Francia de conservar su palacio arzobispal, y las construcciones anexas que lo rodean datan de la misma época. En el siglo XIX, la catedral sirve de fuente de inspiración a numerosos artistas, particularmente Claude Monet. Sí, el que la dibujó. Fue en el Palacio Arzobispal de Rouen, del estilo gótico contemporáneo de la catedral, donde tuvo lugar el segundo proceso de Juana de Arco. Okay. En esta catedral es donde está enterrado el corazón del rey Ricardo I de Inglaterra. Historia. La basílica primitiva, excavaciones recientes muestran que un primer santuario de doble nave fue construido a finales del siglo I en el mismo emplazamiento de la catedral actual. La basílica fue destruida durante las invasiones normandas. Como siempre. La catedral romántica, los trabajos de la catedral romántica empezaron alrededor del 1020, durante el obispado de Roberto Hebreus. La nave central retoma la ubicación del nave sur de la basílica primitiva. De esta segunda etapa actualmente solo se conserva una cripta. La catedral gótica, la edificación gótica del edificio comenzó con la construcción de la torre norte, pero en 1200 la catedral romántica fue devastada por el fuego. A partir de entonces se construye un estilo gótico completamente predominante. Personalidades que están enterrados alberga una tumba que contiene el corazón de Ricardo Corazón de León. Sus entrañas probablemente fueron enterradas dentro de la iglesia de Château-Chaloux-Chambord, en Missouri. Fue en las paredes del castillo de Château-Chambord donde se disparó el cerrojo de la ballesta que lo llevó a la muerte en vez que la herida se hizo séptima. Sus restos corporales fueron enterrados junto a su padre en la abadía de Fontainebleau, cerca de Chinon y Samaur. La efigie de Richard está en la parte superior de la tumba y su nombre está escrito en latín en lateral. La catedral también contiene la tumba de Wolfganger. La catedral contiene la tumba también del negro Juan de la Caster, duque de Beaufort, de Juana, el juicio de Juana de Arco. Su tumba original fue destruida por los calvinistas en el siglo XVI, pero sigue habiendo una placa conmemorativa. Otras personalidades está Popa, esposa de Rollo, Normandía, madre del duque Guillermo I, Guillermo I, Normandía, duque de Normandía.
Hugh Arminies, primer abad de la abadía, luego de su obispo Rohan. Matilde de Inglaterra, William Fitz-Esper, Arturo I, duque de Bretaña, Enrique Joven, George Albois, Ferry-Bresset. Pero ya después de girar un poquito está la otra parte de la catedral que están... No, la de la mitad es la que están refaccionando. Esto está bien. Eso es la central, es la que están Sí. Okay. Bueno, esta parte tiene que ver algo con Juana de Arco, historia, mire. Aquí venden cuadros. Creo que es esa. Sí. Aquí fue donde la enjuiciaron. Continúa por Place Barthélemy. A continuación, gira a la derecha para continuar en Place Barthélemy. Qué bonita. Bueno, el segundo destino que vamos a visitar se llama la iglesia de San Maclao. Está a un minuto. Creo que la que está al frente es hermosa. Sí, claro. Pasemos. Aquí hay varias. Wow. Wow. Tan bonita. ¡Ah! Wow, espectacular. Sí, total. Tenían, bueno, esta es la iglesia San Maclao ya de cerca. Wow. Mira esa puerta. Wow. Las gárgolas como siempre. Uf. La iglesia de San Maclao. Es una iglesia católica francesa de estilo gótico, erigida en el centro de la ciudad de Rouen. La iglesia está dedicada a San Maclao, Maclovio o Malo, uno de los 7 santos fundadores de Bretaña que vivió en la región del siglo VII. El orden clero es secular. La iglesia primera piedra fue en 1437 y su construcción desde el 1437 a 1517. Perfecto. El arquitecto fue Jacques Eugène Barthélemy. Okay. Tipo planta cruciforme de 3 naves, gótico flamígero. Okay. La iglesia ha sido objeto de una clasificación a título de monumento histórico de la lista de 1840. En 1996 el Estado francés incluyó en la lista indicativa de Francia en la UNESCO. Okay. Rouen, paisaje urbano con los bosques de la catedral y las iglesias Saint-Thiguan y San Maclao. Okay. La arquitectura. La iglesia es una joya de arte gótico flamígero. Fue construida en 1437 y 1517. Tiene una fachada occidental en la que se abre un rosetón con un porche delante del arco del círculo de 5 tramos, rematados con glabetes calados. Okay.
Los 3 tramos centrales alojan 3 puertas, 2 de ellas de madera tallada, obra de ebanistas, talladores de muebles renacentistas. Sí, exacto. El portal principal tiene ornamentadas sus arquivoltas con escenas de resurrección de los muertos y sobre el tímpano un juicio final. Okay. El porche sirve como soporte en la esquina de las calles Mantiville y Damieta de la fuente San Maclau. Okay. La planta de la iglesia se presenta un transepto que no sobresale de las capillas laterales. Saint Maclau conserva la tradición normanda del tiburio, como la catedral de Notre Dame de Rouen, que además desempeña el papel del campanario. La flecha que lo corona de 83 metros de altura es del siglo XIX y es obra del arquitecto Jacques Eu Barthélemy. El deambulatorio no tiene capilla axial y el coro tiene un ábside de 4 lados, cuya característica principal es presentar un pilar en el eje del edificio, como en la contemporánea iglesia de Nuestra Señora. La sacristía en el este del edificio es un pastiche neorrenacentista, cuyas columnas de mármol son auténticas y procedentes de Italia. La iglesia sufrió grandes daños durante la Segunda Guerra Mundial con la caída de 2 bombas. En 1944 se causaron muchos daños e incendios que dañaron especialmente las cubiertas. Además, luego sufrió los caprichos del clima y de la polución. Al interior del santuario, muy claro, está diseñado expresamente para recoger la mayor cantidad de luz. Esta es una de las razones por las que se nota la ausencia de capiteles en las columnas de la nave del coro. También destaca la gran dimensión de los vanos que ocupan todo el espacio entre los arcos. El coro fue muy reformado, no ha recuperado su hermosa madera barroca de antes de la guerra y solo se ha conservado la capilla. La viga de gloria del siglo XVIII que separa el coro de la nave fue preservada. Una de las capillas del sur de San Bualotorio no ha sido reconstruida después de la guerra. A la izquierda con dirección a Place du Lieutenant Aubert. ¿Será que esa no era? Bueno, vamos a la iglesia San Jun. Algo. Vamos a 3 minutos, pero no me acuerdo. Ya vamos para allá. La iglesia abacial, que aquí quedamos, mire, está la abacial de San Oyen. Mire eso tan bonita. Uy, impresionantemente. Tan cerca de la otra. ¿Por qué las harán así de cerca? La entrada es por allá. Ok. Vamos. Bueno. Uy, hermosísima, mire esto. Bueno, está la iglesia aquí de cerca. Vamos a tratar de ingresar allí por la parte de allí. Bueno, este es el interior de la iglesia. Están restaurando.
están restaurando, va a quedar muy bonito. Está muy bonito. Bueno, vamos a hablar sobre la iglesia abacial de Saint-Ouen. Dale. Es una gran iglesia abacial, gótica francesa, famosa por su arquitectura y su enorme antiguo órgano, descrito por ¿Sí? Charles Ah. Marie Windorf. Su primera ubicación está en la Plaza General de la Guayue. La iglesia católica, su dedicación fue el 17 de octubre de 1126 y inicial y actual en 1562. Primera piedra fue en 1318. Pero fue fundada. Construcción fue en 1318 a 1537. La fachada fue de 1845 a 1852. Pero fue fundada en 750. 50. Ok. Es estilo gótico, flamígero, neogótico. Nave principal 33 metros de altura. Wow. 2 en fachadas y una en crucero. Sí. Agujas 82 metros de altura y longitud 137 metros. Total. Ok. Construida con una escala similar a la de cerca Catedral Rouen. Es justo con esta y con la iglesia de Saint-Maclou, una de los principales monumentos góticos de la ciudad. Sí. Su tamaño y magnífica hace que muchos visitantes confundan la iglesia abacial con la catedral. Ah, perfecto. ¿Sí ves? La iglesia mide 137 metros de largo y 33 de alto en las bóvedas. La nave central está rematada en el cruce por una inusual linterna en forma de torre coronada, de donde le viene el sobrenombre de la corona de Normandía, Ok. de estilo similar a la del Catedral del Ely en Inglaterra. Las bien conservadas vidrieras son más de 80 distribuidas en 3 niveles. Son predominantes en el siglo XIV, con tonos que imitan el brillo de las joyas entre los panales del vidrio blanco esmerilado, creando un interior más brillante de lo habitual en las iglesias góticas. La reja que protege el coro es también la obra maestra de la época. Juana de Arco estuvo presa en la abadía durante su proceso. Sí. La abadía fue objeto de una clasificación al título de los monumentos históricos por la lista de 1840. Ok. La iglesia fue diseñada originalmente como iglesia abacial de Saint-Ouen, perteneciente a la orden benedictina, cuyos monjes se habían establecido en la zona desde 1750. Se completó la construcción en 1918, obra interrumpida por la Guerra de los 100 años, y se terminó en el siglo XV, en el estilo rayonaxo flamífero. Fue finalmente consagrada en 1562. En el siglo XVII fue adscrita a la reforma que introdujo la congregación de San Mauro, bajo cuyo gobierno se mantuvo hasta el edificio de la abadía fue desocupado durante la Revolución Francesa. Posteriormente fue ocupado por el Ayuntamiento de Rouen, que permanece allí hasta la actualidad. La fachada quedó inconclusa durante varios siglos y no se completó hasta 1858 por la obra de Henry Gregory. Bueno, el cuarto lugar se llama Le Gros Horloge. Es el que se ve allá al fondo. Ya quedan 2 minutos, ¿ok? Listo. Mucha gente, mucho turista. Ok. Bueno, estamos llegando aquí al sitio. Se ve que es como un arco, como una puerta. Ahorita, sin embargo, vamos a tratar de leer. Mucho turista. Estoy tratando de esquivar, pero no puedo. Es una horda de gente de todos los tipos, japoneses, chinos,
Calientico, calientico, no hay nada. Bueno, es aquí. Gros Orle. Es un reloj astronómico del siglo 14. 14. Ok, míralo ahí. El reloj está instalado en un arco renacentista que cruza el Rue de Gros Orle. El mecanismo es uno de los más antiguos de Francia. El movimiento se realizó en 1389 y la construcción del reloj fue iniciada por Jourdain de Lech, que carecía de la experiencia necesaria para terminar la tarea, por lo que Jean Fellaini completó el trabajo, quien se convirtió el primero en ocupar el cargo de gobernador del reloj. El reloj fue construido originalmente sin un dial, con una revolución de la manecilla de la hora que representa 24 horas. El movimiento está realizado en hierro forjado y con aproximadamente un doble de tamaño del reloj catedral de Wells. Es quizás el mecanismo más grande que existe. Se agregó una fachada en 1529 cuando el reloj se movió a su posición actual. El mecanismo se electrificó en la década de 1920 y se restauró en 1997. La fachada renacentista representa un sol dorado con 24 rayos sobre un fondo azul estrellado. La esfera mide 2.5 metros de diámetro. Las fases de la luna se muestran en el óculo de la parte superior de la esfera. Completa una rotación completa de 29 días. Los días de la semana se muestran en una abertura en la base de dial con temas alegóricos para cada día de la semana. El Gros Orle ha aparecido en pinturas como J.M.W. Turner y el impresionista francés Léon-Julius Lemaitre. Bueno, un poco más abajo vamos a la plaza de Vieux de Marché, que debe ser esa que se ve ahí. Quedan 2 minutos. Ya vamos llegando. Bueno, aquí hay 2 lugares. La plaza de la Vieux de Marché, que es todo esto, y la iglesia de Juana de Arco, que es esta. Entonces vamos a entrar primero a la iglesia de Juana de Arco. ¿Qué tal es? Ah, ¿serio? San Jean de Arc. Bueno, esta es la iglesia de Juana de Arco. Estamos en la iglesia de Juana de Arco. Es una iglesia católica en el centro de la ciudad de Rouen. La iglesia la historia dice que fue dedicada a Juana de Arco, dedicada el 27 de mayo de 1979. El arquitecto es Louis Arrechet. Tipo de iglesia de ese estilo moderno y terminado en 1979. La iglesia de San Juana de Arco se completó en 1979 en el centro de la antigua plaza de mercado conocida como Place du Vieux Marché. Este es un lugar donde Juana de Arco fue quemada en la hoguera por herejía. Por herejía. Por herejía en 1431. El pequeño jardín de La Bouche, que está afuera y al norte de la iglesia, marca el lugar exacto. La iglesia moderna Saint-Jean-d'Arc y las salas del mercado adyacentes fueron diseñadas por el arquitecto Louis Arrechet. Las curvas del barrido de la estructura están destinados a evocar tanto las llamas que consumieron a Juana de Arco como un barco volcado. Muchas de las primeras iglesias cristianas fueron diseñadas en forma de bote volcado. Las salas del mercado se asemejan simultáneamente a los pequeños barcos volcados y peces con bocas abiertas, que también son ricos símbolos cristianos. Bueno, esta es la plaza. ¿Qué? Esta es la plaza donde quemaron a Juana de Arco por herejía. Entonces aquí aparecen pues los jardines en esta. Y esta iglesia es la
en homenaje a ella en el año 1979 se inauguró. Y aquí hay... Y aquí se ve la plaza. Ah, por allí. Ok. Y esta es la plaza. Con su característico estilo gótico. Bonito. Listo. Bueno, estamos en la fría Rouen. Vamos a leer un poquito de Rouen. Es una ciudad y comuna del noreste de Francia, capital de la región de Normandía y el departamento de Sena Marítimo. Ok. Este es el escudo. Aquí lo vemos muy claro. Ok. Está ubicado acá. ¡Ay! Espere. Ya. Está ubicado ahí. Sí, ya, listo. Entonces, 21.38 kilómetros de altitud. 10 metros sobre el nivel del mar. Población en el 2015. 110.000. 169.000 habitantes. 110.169. Ruaneses. Ok, listo. El Rouen atrae a los visitantes con sus hermosas casas con paredes de entramado, con sus callejuelas y sus iglesias góticas. Es conocido como la ciudad de los 100 campanarios y por haber sido el teatro del marítimo de Juana de Arco, condenada y quemada en la hoguera en 1431 en la plaza del Vieux Marché. Aquí donde estamos. Los habitantes se llaman ruaneses, ruanesas, en español ruanois. Bueno, ya, tranquila. Aquí algo hablaba de algo. Sí, ¿no más? Pues ya lo dije. En la plaza de Beta. Ya. Ok, la historia, por favor. Los más antiguos testimonios de Rouen son los ratomagos, según Claudio Ptolomeo. Este nombre proviene de las palabras celtas roto o rato, de significado incierto. Llanura irlandesa antigua. La ciudad fue fundada sobre la orilla derecha del río Sena durante el reinado del emperador Augusto. Es la segunda ciudad más grande de Galia después de Lyon. La ciudad galo-romana alcanzó su punto más alto de desarrollo en el siglo III después de Cristo. Poseía un anfiteatro y grandes termas de romanas. Desde la mitad del siglo III empezaron las invasiones germánicas. También durante este periodo fue construida la primera catedral de Rouen y nombrado su primer obispo San Vitricio. Okay. En la Edad Media, en 1911, la villa se convirtió en capital del Ducado de Normandía y después de que, a consecuencia del Tratado de Saint-Clair, el rey Carlos III de Francia se cediera el jefe vikingo Rollón. El 19 de enero de 1419, durante la Guerra de los 100 Años, el rey Enrique V de Inglaterra tomó la ciudad y volvió a incorporar a Normandía a sus dominios. En este contexto histórico fue juzgada y quemada Juana de Arco el 30 de mayo de 1431, figura desde entonces central la memoria de la ciudad. La prosperidad de Rouen se basa en el comercio sobre el Sena. Los mercaderes roaneses monopolizan la navegación por el Sena con el aval de París desde tiempos de Enrique II, exportando a Inglaterra vinos y trigo, importante lana y estaño. Importan lana y estaño. Los problemas relacionados con los impuestos se multiplicaron en Rouen. En 1281 el alcalde de la ciudad fue asesinado y las casas de los nobles sufrieron pillajes. Ante esta inseguridad, Felipe IV Lebel suprimió la comuna y retiró a los mercaderes del monopolio del comercio del Sena, pero en 1294 los ruaneses recuperaron sus libertades. En el Renacimiento, una vez terminada la Guerra de los 100 Años, la capital normanda retomó las grandes obras, terminando las iglesias de estilo gótico flaminguero. Pero Rouen fue también una de las cunas normandas en el arte durante el Renacimiento, en particular gracias al mecenazgo ejército por sus obispos, en especial Georges de Amboise, y sus hombres de negocios, artistas y arquitectos como Roland Rousse. Las guerras de religión. Desde 1560 las tensiones entre las comunidades protestantes y católicas se fueron exacerbando. Los hugonotes provocaron a los católicos y destrozaron las imágenes de sus santos. El 15 de abril de 1562 los protestantes entraron por la fuerza en el ayuntamiento y expulsaron el baile. En mayo los iconoclastas ganaron la batalla y el 10 de los parlamentarios católicos abandonaron la ciudad. A finales del mes de la ciudad fue asediada por tropas católicas. Ambos bandos utilizaron el terror. Entonces, cuando las autoridades
ruaneses solicitaron la ayuda del Reino de Inglaterra en virtud del Tratado de Harcourt. Los ingleses envían tropas para apoyar a los protestantes y en contrapartida ocupan el Havre. El 26 de octubre de 1562 las tropas reales recuperan la capital normanda. Edad contemporánea. Durante la guerra de 1870, Rouen fue ocupada por el ejército y los ingleses invadieron Gran Bretaña prusiano. Lo mismo sucedió durante la Segunda Guerra Mundial, desde el 9 de junio de 1940 hasta el 15 de agosto de 1944. Durante este último conflicto, la ciudad sufre violentos bombardeos centrados principalmente en los puentes sobre el Sena y la estación de Soyer-le-Roi. Bueno, son las 4:19, miércoles 30 de octubre, ya nos devolvemos por las ciclas y nos vamos para el carro. Chao. 4:38, ya nos despedimos de Rouen, está la iglesia, este es el río Sena, y este es todo el río Sena. Bueno, 4:49, ya llegamos, ya guardamos la cicla, ya la subimos, ya está dentro un poquito, arrancamos para el otro sitio. ¿Listo? Bueno, feo. Es un lugar feo para parquear, pero cerca al centro, el centro queda ahí volteando, queda muy cerca. 38,734, son las 4:58, las 5, miércoles 30 de octubre, arrancamos de una vez para el otro lado del camping, del parking, porque para quedarnos aquí está muy feo, entonces mejor nos vamos. Ok, el parking está como a media hora, creo. Bueno, 38,753, ya llegamos, son las 5:41, 5:40. Este es el sitio. Bueno, y aquí se ve, pero pues no sé cómo se parquea ahorita, ya miro. Así que estoy bien azul. Bueno, este es el sitio del camping, aquí hay corriente, pero es que no sé cómo parquear. Entonces bueno, ahorita venimos, bienvenidos, el sitio es bonito, pero no sé cómo se parquea.